Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos la colaboración justamente de la doctora Ana Isabel Hernández Blas, quien es directora médico del Laboratorios Proquimed y que justamente nos va a hablar de un tema sumamente importante. Salvando vidas, donando sangre. Es un tema muy interesante, sobre todo porque cada año se realiza una campaña a nivel internacional sobre la importancia de la concientización del hecho de donar sangre. Sabemos que el tejido sanguíneo es una situación que todos podemos realizar una donación siempre y cuando cumplimos ciertos criterios, que la verdad no son difíciles de cumplir. Y este apoyo, esta alternativa que tenemos cada uno de nosotros puede ayudar a muchos pacientes a sobrellevar sus padecimientos, no solamente de tipo oncológicos, sino también para procedimientos quirúrgicos y de otra índole. El día de hoy la doctora nos hablará cuál es la importancia de donar sangre y cuántas vidas podemos ayudar y salvar gracias a esta donación. La doctora Ana Isabel Hernández Blas, como les comenté, es patóloga clínica, es de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cuenta con una maestría en Administración de Instituciones de Salud. Actualmente es directora médica de Laboratorios y Banco de Sangre de Proquimed. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a este webinar, qué gusto saludarla. Gracias, doctor, muy amable. Nuevamente, gracias por la oportunidad del foro. Y pues, en efecto, un tema bastante interesante, un tema que, si bien es cierto que es muy difundido, muchas de las veces es poco conocido y sobre todo no siempre abordado por las instancias pertinentes, y ello nos deja pues muchos mitos. Gracias nuevamente el espacio. Muchas gracias, doctora. Sabemos que hay muchos tabús, sabemos, como usted lo dice, muchos mitos, algunas dudas, sobre todo por los procesos de donación, qué pasa con la sangre, cómo es la extracción, cuánto tiempo dura, a dónde se destina, y bueno, algunas preguntas que justamente pues, nos surgen al momento de querer donar hacia algún paciente. Y pues bueno, para eso estamos el día de hoy aquí, doctora, para que nos aclare un poquito más las ideas. Muchísimas gracias, doctora. La escuchamos. Gracias, doctor. Gracias. Bien, nuevamente buenas tardes. Empezaré con un poco de historia de lo que es en sí la donación, sobre todo la transfusión sanguínea. En el siglo XIX se recomendaba la ingestión de sangre por vía oral para controlar algunas enfermedades, principalmente la epilepsia. Posteriormente, hacia el año 1616, hubo un descubrimiento importante, que era que existía una red, es decir, esa sangre llegaba a todos los órganos a través de la circulación sanguínea. Ya en el año 1625 se lleva a cabo la primera transfusión sanguínea. La primera transfusión que está documentada fue entre animales al extraer la sangre de un perro e introducirla a otro perro a través de la vena yugular. Hacia el año 1667 se realizó con éxito la primera transfusión de una oveja a un hombre joven. No fue hasta el año 1829 cuando se realiza la primera transfusión entre los seres humanos. Obviamente, hubo un tiempo, una curva de aprendizaje sobre las reacciones que estas transfusiones, con las reacciones adversas que se suscitaban tras esas transfusiones, puesto que en ese entonces solo transfundían sin el conocimiento de que existía un sistema ABO de grupos sanguíneos, mucho menos el RH. No es hasta el año 1914 cuando se dieron a conocer la intolerancia de muchos individuos a las transfusiones, la cual estaba condicionada genéticamente
por los grupos sanguíneos. En el año 1916 se determinaron los niveles máximos de citrato de sodio que pueden ser administrados sin ser tóxicos y que a su vez esto sería seguro para evitar la coagulación en la sangre y así no solo en el recipiente que lo contenía, además al momento de la transfusión, con lo que evitaríamos la coagulación al adicionar el citrato de sodio como anticoagulante. Pero bueno, hablemos un poquito de una definición. ¿Qué es el banco de sangre en sí? La definición correcta, la norma actualizada es la 253, no la 003, el banco de sangre es un establecimiento autorizado para obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana, así como para analizarla, conservarla y aplicar otros componentes específicos de la misma. Bueno, ¿cuáles son los propósitos del banco de sangre? Su principal propósito es promocionar la donación de sangre de forma voluntaria, ya sea por motivos altruistas o por lazos cercanos al paciente. Esto es cuando lo conocemos como una donación dirigida. Asimismo, el banco de sangre realiza la extracción, preparación, conservación, almacenamiento y suministro de la sangre humana y sus componentes. Bueno, pero ¿cuáles son las funciones del banco de sangre? La función del banco de sangre es determinar quién es el donador ideal para el paciente en cuestión de seleccionar. El tema de seleccionar un donador va más allá de si cumple un checklist o no de requisitos. Es por ello que se lleva a cabo por un médico valorador quien, además de cumplir los requisitos normativos, que a la hora de entrevistar al donador, se cerciora de que esa donación, además de beneficiar a otras personas, no va a poner en riesgo la vida del donador, ya que pues para nosotros no solo es importante el paciente que lo va a recibir, es muy importante que el donador una vez antes, durante y después de la donación garanticemos la seguridad y que el paciente se encuentre saludable. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, incluso en tenor a las donaciones sanguíneas, que una persona puede salvar hasta 3 vidas. Esto lo mencionamos porque si bien es cierto, nosotros utilizamos una bolsita cuádruple. ¿Por qué le llamamos cuádruple? Esta bolsita tiene la peculiaridad que la sangre se deposita en una bolsa primaria, que aquí en la imagen lo podemos ver como sangre total. A su vez, esta sangre va a centrífugas, obviamente unas centrífugas grandes, a temperaturas adecuadas para conservar la sangre y a las revoluciones correctas para poderle fraccionar. Propiamente esto se llama fraccionamiento de la sangre. En esta parte vamos a obtener básicamente 3 componentes, que son los eritrocitos, coloquialmente llamados como paquete globular o concentrado eritrocitario, las plaquetas, que son esa como mini capita que podemos observar en ese diagrama, y el resto es el plasma y que una vez congelándolo se convierte en crioprecipitado. A su vez, se pueden, ya en la industria, a través del plasma de los crioprecipitados, se separa albúmina, factor 8 e inmunoglobulinas. Es importante mencionar que si bien es cierto, cuando nosotros donamos, observamos que lo que nos extraen es sangre total, pues una vez fraccionados obtenemos estos 3 hemocomponentes. Desafortunadamente, es ahí donde no siempre obtenemos esos hemocomponentes de calidad, porque también requiere mucho el tema de la vida media de cada hemocomponente. Como lo podemos ver en la parte de abajo, el concentrado de plaquetas solo dura 5 días. Obviamente, el tema aquí es que si de por sí en la cuenta basal, es decir, con la que llega el donador, tenemos un conteo de plaquetas limítrofe, nosotros a la hora de extraer nos quedamos, ejemplo, con 180,000 plaquetas. Esas 180,000 plaquetas, nosotros a la hora de separarlas las vamos a tener en un agitador a una temperatura adecuada para que estos a su vez pues no se peguen entre ellos y pierdan sus propiedades. Pero aún conservándolas en esas condiciones no duran más allá de 5 días.
mientras que un concentrado eritrocitario o un paquete globular en adecuadas condiciones dura hasta 42 días. Este principalmente lo utilizan cuando hay pérdidas importantes de sangre, en algún tratamiento de anemias graves, para reposición de volumen. A su vez, el plasma congelado, ya una vez fraccionado y colocado en el congelador, dura hasta 3 años. Generalmente lo utilizan para problemas de la coagulación. Aquí quisiera detener un poquito más en lo que es la ruta de la sangre, porque si bien es cierto que nosotros cuando vamos a donar, vemos que propiamente el proceso de la extracción sanguínea no es tardado, pues esperaríamos que, ok, yo fui a donar a las 7 de la mañana y a lo mejor si veo que esto es tan rápido, pues no sé, tal vez me imagino en un par de horas la sangre está lista. Esto no sucede así. Nosotros, hablando ya un poquito en la logística que seguimos en Proquimed, una vez que nosotros hacemos la extracción, quien ha tenido la oportunidad de ir a donar con nosotros, podrá observar que incluso hay una selección previa, es decir, un pequeño cuestionario que consta alrededor de 16 preguntas. ¿Cuál es nuestro proceso en Proquimed? Bueno, nosotros llega el donador, sí o sí debe de ser mayor de edad, que presente una identificación oficial, bien puede ser la licencia, el pasaporte, la credencial del lector. Se registra en recepción y en lo que espera su turno para que el médico valorador de donador lo atienda, le ofrecemos este cuestionario preregistro. Sé que se ve pequeño. La finalidad es como dar un panorama general de qué es lo más importante para nosotros. Como lo vemos, es la opción 1. En este momento trae identificación oficial. Esto lo llena el candidato a donación. ¿Sí o no? Tiene 4 horas sin tomar alimento. Aquí me quiero detener un poco. Muchas veces, como lo comentábamos al inicio de la charla, hay muchos mitos, hay muchas prácticas o conocimiento heredado a veces sin el fundamento. ¿Qué sucede gran parte de las ocasiones? Tenemos donadores que llegan con un ayuno incluso superior a las 12 horas. Estadísticamente está demostrado que muchas de las veces cuando el donador tiene un efecto adverso a la donación, es decir, se desmaya, vomita, hipotensa, tiene una descompensación importante, no precisamente es porque no haya sido valorado correctamente, ni porque ese mito de que se le quitó más o menos volumen de sangre, eso pues no es posible, porque nosotros tenemos las bolsitas que utilizamos, tienen pues un aforo mínimo y máximo que obviamente no lo individualiza. O sea, este está más pesadito, le quito más volumen o le quito menos volumen. En promedio son 450 mililitros los que nosotros extraemos al donador. Entonces, es por ello que lo que sí es importante es el peso. El peso. También he escuchado como en otros mitos la estatura. Es que tienes que medir por arriba de 1,45 o 1,50. Francamente desconozco en qué momento se heredó eso, porque lo que aquí importa más que la estatura es el peso. Nosotros a raíz de ello hacemos un cálculo del volumen de sangre total estimado. Entonces, por supuesto que podemos tener personas bajitas, pero con un peso superior a los 50. Obviamente, también cuidamos mucho que no caiga en el extremo de la obesidad mórbida. ¿Por qué es eso importante? Bueno, cuando nosotros sabemos que la obesidad no deja de ser una enfermedad. Muchas veces cuando son individuos con obesidad mórbida tienen comorbilidades asociadas, dislipidemias, algún otro tema incluso si no propiamente una insuficiencia cardíaca, pues cierta disnea de medianos esfuerzos, y que claro que por mínimo que sea el volumen, el someterlo a una pérdida de volumen abrupta, pues le puede generar algún mareo, alguna descompensación. El peso sigue siendo importante. Los años, bueno, normativamente nosotros aceptamos individuos de los 18 hasta los 65 años. Ha tenido hepatitis. Este también es un dato como que nos suelen preguntar mucho. Cuando son hepatitis, que generalmente sucede
en los pediátricos antes de los 5 años, incluso antes de los 10 años, suelen ser hepatitis virales tipo A, generalmente por alimentos. Las hepatitis que nos preocupan y que nos ocupan y que incluso es criterio de exclusión son las hepatitis tipo B. Ese sí es un criterio de exclusión. En la otra pregunta que hacemos es, ¿tiene tatuajes? Si bien es cierto que muchas veces, y yo lo he valorado con algunos donadores, van a sitios generalmente seguros, incluso con un certificado, o que incluso te indican, ¿sabes qué? Fueron agujas nuevas, etcétera. Eh, ¿A qué se debe que ponemos que sea un año? Bueno, nuestra norma todavía está basada en los criterios que utilizamos a la hora de que estudiamos la sangre. A la sangre se le hacen particularmente 5 estudios, que es el grupo sanguíneo, VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, Chagas y brucelosis. Entonces, perdón, son 7. Entonces, nosotros, la metodología que utilizamos y que normativamente nos piden es la quimioluminiscencia. Si bien es cierto que los ensayos ahora ya están muy avanzados, muy, por así decirlo, muy sensibles a ese tipo de detecciones, también es cierto que nuestra metodología como para recortar esos tiempos de espera, pues no llega a un NAT, es decir, una biología molecular. Entonces, nosotros tampoco le podemos, por muy sensible que sea mi método, no le podemos obligar a que detecte una posible enfermedad, un posible VIH si las prácticas de riesgo fueron hace 15 días, ayer, antier. Entonces, precisamente en el tema de los tatuajes, lo que se cuida es ese tema. E incluso hay estudios que han demostrado que al momento de alguna probable enfermedad infectocontagiosa, no precisamente es a través de las agujas. Muchas veces los sitios en donde colocan los tatuajes utilizan tintas donde no son individualizadas, es decir, no son estériles para el paciente o exclusivas de él. Desafortunadamente, a veces el tema es que esa tinta la utilizan con varias personas y es la que posiblemente, en caso de que alguno de estos que se fueron a colocar un tatuaje sea portador de una enfermedad, allí se quedó el virus. Entonces, eso es algo que en los bancos de sangre, pues por mucho que el donador tenga su certificado de que fue un lugar seguro, limpio, con un tatuador certificado, pues nosotros no podríamos validar al 100% que está libre de este riesgo. Es por ello que seguimos pidiendo que lleven al menos un año de haberse colocado tatuajes. Esto incluye incluso el microblading, los delineados permanentes, porque no deja de ser una interacción de un objeto que podría ser infectocontagioso o punzocortante. La otra pregunta que hacemos es si su dentista le ha hecho alguna endodoncia. También es importante por aquello del uso de la anestesia, el uso de material propiamente odontológico. De la misma forma, si hay alguna perforación o acupuntura, si ha tenido alguna operación, si en los últimos 14 días ha presentado algunas enfermedades, no solo COVID, algunas otras enfermedades respiratorias. El tema de los medicamentos, ahora ya tratamos como de hacer muy específico en nuestro cuestionario preregistro qué medicamentos. Yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Que de repente cuando estamos del lado de toma algún medicamento, sí, una tabletita blanca con una rayita en medio. Entonces, sí, pero ¿para qué la toma? No lo recuerdo bien. Entonces, ya desglosamos los medicamentos que principalmente pueden interferir con el tema de la coagulación, como el caso de la aspirina. En caso de ser mujer, si tiene hijos menores de 6 meses, si ha estado vacunado con alguna de las vacunas para SARS-CoV-2, incluso desglosamos las marcas. Si alguna vez ha sido diagnosticado con brucelosis, la brucelosis es un criterio de exclusión total para los donadores. Y la otra, esta última pregunta es de las recientes que implementamos, que si alguna vez ha visto la coloquialmente conocida como chinche besucona, que es esta imagen que les estoy mostrando,
Esta chinche tiene la peculiaridad que si somos picados por alguna de ellas, puede transmitir la enfermedad que es la enfermedad de Chagas transmitida por el Trypanosoma cruzi. Regresando a la ruta de la sangre, bueno, una vez que hicimos ya la extracción, nosotros hacemos el fraccionamiento, que son lo que les mostré, para básicamente obtener estas tres partes. Hacemos los exámenes, que ya les comenté, y una vez que nosotros ya tenemos esos estudios, es lo que le llamamos liberamos unidades. Está bien que ya las obtuve, está bien que de cierta manera ya hicimos la valoración por el médico y en teoría es segura, pero esa sangre no a esa velocidad se libera. Lo que nosotros hacemos es corremos los tubitos que tomamos a cada donador, vemos que todos sus valores analíticos que ya les comenté sean negativos, no reactivos, y en ese momento nosotros ya podemos, ahora sí, llamarle una sangre segura, ya la liberamos y a partir de ese momento es la vigencia, ¿no? De los 42 días para el concentrado eritrocitario, de los 3 años para el plasma y 5 días para el concentrado plaquetario. Nosotros ya con esta información acomodamos nuestros hemocomponentes según lo que necesiten, congelación, agitación y otra temperatura para plaquetas y pues refrigeración para los concentrados eritrocitarios. Una vez que ya los tenemos, y claro, clasificados según el grupo sanguíneo. Nosotros además de hacer el RH, positivo, negativo, el grupo ABO, también lo que hacemos es en el caso de los grupos A, hacer el subgrupo o hacer las lectinas, que es el A1, A2, para que también nuestros hemocomponentes vayan correctamente identificados. En el caso de los grupos negativos, en el O negativo, también hacemos la fenotipificación, que es para pues hacerlo un poquito más específico a la hora de su distribución. Bueno, ¿y todo esto a dónde va? A una transfusión sanguínea. Propiamente la transfusión es cuando transferimos sangre o componentes sanguíneos de un sujeto, en este caso sería el donante, a otro o a otros, porque como les comenté, a lo mejor un paquetito de una sangre total que obtuvo el donante A se fue a 3 individuos con diferentes padecimientos, pero vienen de una bolsa primaria de un mismo donante. Una transfusión de sangre puede salvar la vida del paciente debido, como les comentaba anteriormente, a una hemorragia, a un traumatismo, una cirugía, una anemia grave o los déficits en los componentes de la misma. Y como les comentaba, en esta foto podemos ver en la parte de abajo la sangre total. La sangre total es o bolsa primaria, es la unidad de sangre extraída con anticoagulante alrededor de 450 mililitros a 500 mililitros y que va a obtener aproximadamente, siendo así como muy precisos, 63 mililitros del anticoagulante, que es el citrato de sodio, y 450 mililitros de sangre, que es la que vamos a fraccionar. En esta foto yo sé que se va a ver pequeñito, pero en esta diapositiva podemos observar los requisitos actualizados. Estos son los requisitos que nosotros les proporcionamos tanto a los pacientes, a los familiares de los pacientes cuya necesidad es, lo van a operar de tal, ejemplo, una cirugía cardíaca, ¿no? El médico nos solicita el número de paquetes globulares, concentrados y resto de hemocomponentes. Y esta información nosotros, este tríptico que ven extendido, es lo que le hacemos llegar al posible donador. Está muy completo. La idea es que esas preguntas, otra vez, que no queden en conocimiento heredado, esas situaciones que a veces ya que están ahí, a lo mejor no iban en las condiciones apropiadas y que no es propiamente que vayan enfermos o que nunca puedan donar, simplemente que no están, vamos a llamarlo así, acondicionados en ese momento para ser un candidato viable. Bueno, aquí también lo que les comenté en qué pueden donar, en qué se convierte la sangre total, cuáles pueden ser algunos de los efectos, algunas de las restricciones en el caso de las mujeres. Y bueno, aquí ya para cerrar un poquito este tema, como les comentaba el doctor, a nivel internacional el 14 de junio es el Día Mundial de la Donación Sanguínea, de la donación altruista.
¿Qué buscamos con las donaciones altruistas? La sangre, propiamente la sangre, no se puede crear, es decir, hasta el momento no hemos encontrado una herramienta que nos haga, así como ya lo podemos hacer con ciertos fármacos, no hemos encontrado hasta el momento algo que nos permita tener un cultivo de sangre y ya tener sangre reconstituida o con esta reingeniería. No podemos. La sangre hasta el momento no la hemos podido suplir con ningún otro tipo de fármaco. Entonces, ¿de dónde la obtenemos? Pues de la donación, de la donación. ¿Y qué buscamos? ¿Cuál es la meta de esa donación? Que sea una donación realmente altruista. Es muy diferente una donación altruista a una dirigida en el sentido incluso de la seguridad. Me he acercado varias veces con el doctor en múltiples casos que hemos tenido de pacientes. Cuando nosotros tendemos a decir, mira, van a operar a tal familiar, por favor puedes ir a donar primo, sobrino, etcétera. De cierta manera perseguimos la preocupación de, bueno, es que si no dono, mi familiar no va a tener su sangre disponible. Cuando hay esa cercanía, pues claro que te importa la salud de tu familiar. Si lo vemos desde el sentido como conciencia, más allá de hacerlo como un favor, es una responsabilidad, también es un deber el ser muy honesto con esa autoexclusión de no por quedar bien con el familiar o solo ocuparme de que en ese momento tenga la sangre, yo esté consciente de que no estoy en condiciones de donar. A mí me ha sucedido muchas veces que cuando somos tan meticulosos con el candidato a donador y le preguntas prácticas de riesgo, consumo de drogas, es como la negativa de, pues para eso estudian la sangre, pues para eso la analizan, ¿no? Cuando yo les hago ver que la analítica que les hacemos, pues no va a detectar drogas, no va a detectar otras sustancias que pueden ser nocivas, pues cambia el enfoque porque sabemos que más allá de lo que se pueda o no detectar en las analíticas, pues también son condiciones del donador que si nosotros no tenemos el cuidado de hacerle una adecuada selección, también pueden jugar en su contra. También sucede cuando no duermen lo suficiente. A raíz desde el mes de diciembre, nosotros aquí en Banco de Sangre Propimed hemos implementado que el 100% de los candidatos a donadores se hidraten antes de la donación. Contrario a lo que creemos, también en los meses fríos tenemos deshidratación por el esfuerzo que hace el cuerpo por mantenerse a temperatura, a una adecuada temperatura corporal. También nos deshidratamos. Si nosotros, si acuden a nuestro banco de sangre, podrán ver un letrero que les invitamos a que el 100% de nuestros candidatos a donador se hidraten. La hidratación es fundamental. También hemos tratado de hacerles hincapié en que no es necesario un ayuno más allá de 12 horas. ¿Por qué se les pide el ayuno? Como lo pudimos ver en las fracciones, pues también nosotros de esta bolsita de sangre vamos a rescatar el plasma. Muchas veces cuando no tienen el ayuno suficiente, es decir, que hace media hora comieron un desayuno copioso, rico en grasas, llegamos a observar lo que le llamamos la lipemia, que tal cual es grasita. Y desafortunadamente, ¿qué pasa con esa unidad? La desechamos con esa fracción. Entonces, se recomienda, obviamente, el ayuno justo son 4 horas. Tampoco necesitamos un ayuno de 15 horas para que cuando done, pues además de la hipoglicemia, la pérdida de volumen, el donador se descompense. Estamos empujando mucho el tema de que la donación no solo sea dirigida, que sea la conciencia de un club del donador altruista, que es la diapositiva que les estoy mostrando, en donde nosotros, ¿qué queremos de esos donadores? Donadores conscientes de lo que implica su donación, que favorezcan el cuidado de su salud, porque también donar les ayuda. Obviamente, el tiempo de vida en general del eritrocito, del glóbulo rojo, es de alrededor 3 meses. Entonces, cada que nosotros donamos, pues es como darle esa oportunidad a nuestro cuerpo de regenerar nuevas células y además de ser un acto como muy consciente hacia otros posibles beneficiarios, también es un acto para nuestra salud. Le damos la oportunidad de
de renovar esta remodelación del tejido. La sangre no deja de ser un tejido. Y nosotros en Proquimedes, desde el mes de diciembre, tenemos el Club del Donador Altruista. Nosotros buscamos con eso, además de concientizar a nuestro donador de la importancia de la donación, también lo invitamos a cuidar su salud con beneficios para ellos. Esta tarjetita que les estoy mostrando, se identifica en esa parte blanca, se coloca el nombre del donador. El primer beneficio es que se les obsequia un check-up sin costo. El segundo es que se les da una membresía del 50% de descuento en todos sus estudios de laboratorio que se hagan con nosotros, obviamente abonando al autocuidado de la salud. El tercer beneficio, el tercer como nivel, es que este beneficio se extiende a familiares directos. Y el cuarto beneficio, realmente suele aplicar más para los varones porque son los que pueden llegar a la cuarta donación al año, es tasa cero una vez al semestre, es decir, que en un volumen de estudios no tiene ningún costo. Repito, nunca va a haber una forma, y así lo marca la norma. En esta parte sí me quiero detener mucho porque sobre todo en la iniciativa privada sí tenemos mucho las observaciones de los familiares, incluso de los donadores de, oye, es que pues vino a donar mi familiar y aún así me cobraste la sangre. No, la sangre no se cobra. Realmente la sangre es otra vez es un regalo, es un, pues tal cual, una donación, un donativo que alguien nos hace. Lo que propiamente se le cobra al paciente al que se le aplica esa transfusión es el proceso para que esa sangre sea segura, que son las analíticas que les mencioné, el acondicionamiento de la sangre, porque pues no estamos en los siglos pasados en los cuales tal cual saco la bolsita y se la conecto a otra persona. No es así. Esa sangre lleva un acondicionamiento para que pueda ser transfundida. Entonces, es como esa parte, reforzar el por qué se cobra. Eso es lo que se cobra. El que la sangre sea segura, el que la sangre esté conservada en las condiciones apropiadas, el que esté en el contenedor apropiado. Como les mencionaba, pues la sangre, pues no la puedo dejar así, está en refrigeración. La sangre a su vez tiene que tener cierto control de calidad, que nosotros también no solo es el control de calidad de verla, pues se ve bien, se ve mal. También a nuestras analíticas se les corre un control de calidad para asegurarme que realmente lo que te estoy dando como no reactivo, este agente infeccioso, es no reactivo. Y esto pues es lo que implica todas esas inversiones, que finalmente es lo que pareciera que se cobra, pero no, o sea, son los gastos para tener acondicionada la sangre. Hasta el momento ya tenemos, afortunadamente en estos 15 días nuestro club de donadores altruista creció. Hasta hace un par de meses teníamos 34 donadores. Bueno, también para cerrar un poco esta charla, les quiero comentar que ya contamos en Proquimed con el banco de sangre con servicio a recepción de donadores los días domingo. Entonces, perdón, esta era la cifra correcta. De diciembre a mayo 2023 tenemos ya 87 donadores altruistas registrados. Los 34 que les mostré antes ya son los subsecuentes, es decir, que ya van para su segunda donación. Obviamente en esta semana, la semana que instauramos como la semana de la donación, tuvimos 8 donadores de repetición y hasta el momento llevamos como apertura en el club altruista 50 donadores de abril a mayo. Y bueno, lo que estamos también mitigando un poco para tener menos criterios de no aptos es ofrecerles un refrigerio predonación. Como saben, generalmente una vez que terminan de donar, pues se les da un pase para que consuman su refrigerio, un almuerzo un poquito más completo, pero nosotros tratamos de valorar muy bien al donador. Si de plano observamos que pues a lo mejor su cena, porque a veces sí cenan, pero pues una gelatina, unas galletas, ahorita que está haciendo calor, pues sabemos que no es suficiente. Nosotros identificamos estos posibles focos rojos cuando tienen un ayuno mayor de 12 horas y procuramos darles otra vez la hidratación, un juguito extra, en el afán de acondicionar al donador y que pues no solo la experiencia del buen acto generoso de ir a donar, pues termina en ello y no en que se empiece a sentir mal, se hipoglicemia, se maree, incluso se desmaye. Ha tenido una buena respuesta
y comentarios positivos de los donadores, el cuidar esta etapa antes de la donación. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que quiera abonar a esta plática. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Algo muy interesante que comenta, doctora, y que debe de quedar muy claro es el proceso que nos habla de la bioseguridad del hemocomponente, es decir, todo el proceso que se debe de llevar para que esta sangre pueda ser segura para aquella persona que se va a transfundir. Y efectivamente, la donación que nosotros hacemos de forma altruista es tal cual, una donación altruista. Desafortunadamente, los laboratorios tienen que hacer una serie de pruebas que genera un gasto y ese gasto, pues justamente es el que se tiene que absorber, pero la realidad es que la sangre es meramente la donación. Todo este proceso de seguridad, si ustedes recuerdan incluso estadísticas hasta antes de los años, que será 90, 90. la posibilidad incluso de transfusiones altamente sospechosas o positivas a enfermedades como VIH o alguna otra enfermedad de tipo transmisible, pues era más común. Ahora ya es extremadamente raro que exista, no podemos llegar a la tasa de 0 porque sería imposible, pero creo que esta bioseguridad es lo que vale la pena que se tenga que aclarar. La sangre no se vende, la sangre se dona, lo único que se tiene que hacer es el proceso de garantizar la seguridad en la administración de esta sangre. Y los beneficios, doctora, bueno, todos aquellos que tenemos la posibilidad de ser donadores, pues no desaprovecharlo, ¿no? Porque sabemos que ya por lo que nos escuchamos, hay beneficios para nosotros y para nuestra familia, y creo que también eso es muy bueno, que ayudemos a otras personas y ahora sí que, como dicen, de rebote, nosotros tengamos un beneficio y nuestra familia también, doctora. Sí, claro. Y mire, yo creo que al final son temas muy delicados, propiamente, y te lo dice la norma, el correcto donador es el que no es remunerado, pero también es como bueno, yo como te abono a ti, donador, porque claro que es importante que tú te sientas tranquilo de, bueno, ya doné, o sea, claro que doné, lo hice desde el corazón, no persigo ninguna otra cosa, pero también la forma en que Proquimed se compromete con estos donadores también es importante que tú te sientas tranquilo, porque pues definitivamente, ¿no? Incluso no es como, hubo donadores que incluso me preguntaban, oiga, doctora, ¿y tengo que firmar un contrato o pierdo los beneficios si no dono? No, o sea, lo más importante para nosotros es tener donadores conscientes, sanos y que favorezcan el autocuidado. ¿Cómo le podemos abonar a ello? Bueno, proporcionándote herramientas para que tú te hagas un chequeo, no solo cuando yo te digo ya hazlo, ¿no? Un chequeo para que tú te sientas seguro de, bueno, pues sí, a lo mejor cuando doné en el mes de enero tenía, se me ocurre, hemoglobina de 17, me lo hice 4 meses después, mi hemoglobina está igual, o sea, que se sienta tranquilo de que pues realmente no le está generando ningún efecto adverso, y eso es importante, ¿no? Ser conscientes que esos son los donadores que queremos. Desafortunadamente, eso ya no lo puse en las estadísticas. Cuando he ido a algunos congresos, muchas veces el tema, todos los congresos, no hay congreso que no lleve el tópico para favorecer la donación altruista. México, estadísticamente en América en general, es de los países con menor tasa de donación altruista. Incluso países como de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Belice, tienen más donación altruista que México. Y no, la justificante no es que son países más chiquitos, o sea, obviamente el porcentaje en su población. Y eso habla mucho también de prácticas heredadas de una manera inadecuada. Desafortunadamente yo todavía escucho o me doy cuenta cómo pues mire, le voy a dar tanto, ¿no? Tanta cantidad porque me vaya a donar. Lo que no estamos, cuando he tenido la oportunidad de interactuar con estas personas y me dicen, es que si no, no vienen. Le digo, sí, pero también imagínate a alguien que ya siente ese dinero en su bolsillo, qué tan sincero va a ser con las preguntas, con su salud, y qué pasa si ese alguien en el peor escenario se pone mal, porque te puede mentir si dormí bien, si comí bien, y miente, porque pues es un dinero que ya contó con él. Y realmente pones en riesgo a todos, a esa persona que te vino a donar y al posible receptor. Entonces creo que entre nosotros es importante favorecer la conciencia en la donación altruista y esa parte.
cuando tenemos el acercamiento de esas dudas de es que ¿qué me están cobrando? En lo particular, si les explico, mire, pues estas analíticas, etcétera, y ya lo toman diferente. No así cuando se quedan con el, pues nunca me dijeron, ¿no? Dijeron que eso era confidencial, ¿no? O sea, normativamente es lo que le hacemos a la sangre y que por supuesto, quien ha tenido la oportunidad de visitarnos, después de ciertos días les llega por correo electrónico sus resultados, tu nombre, tus analíticas, sus resultados, y que claro que te sirve, ¿no? O sea, tú estás consciente de que al menos estoy tranquilo que hace 3, 4 meses que vine a donar, mi hemoglobina estaba óptima y ahorita continúa igual. Así es, y algo muy importante, doctora, como usted lo dice, la normativa es aplicable y nosotros como hospitales, así como muchos hospitales aquí de la ciudad y del país, tienen que hacer un proceso de verificación, justamente como usted lo dice, tenemos que verificar los controles que ustedes realizan. No podemos transfundir una sangre si no tiene estos controles específicos. Tenemos que llevar nuestra bitácora y nuestro seguimiento. Entonces, es una tarea que nos facilita el trabajo a todos y nos garantiza que el paciente pueda tener lo necesario. Doctora, si me permite, le voy a hacer unas preguntas que nos están Claro. realizando los asistentes. Mire, Sí, por supuesto. el señor Marco Antonio Ornelas nos pregunta, ¿una persona que está tomando tamsulosin puede ser donante? Depende cuánto tiempo lleve tomándolo. Se aconseja que alrededor, si no me recuerdo, son 5 días que se debe suspender, pero sí puede ser donante. Perfecto, doctora. Muy bien, doctora. Por aquí estaba leyendo algunas historias que se relacionan. A veces bueno, todos son procesos que debemos de seguirlos, son lineamientos que tenemos estadificados, pero mucha gente nos está preguntando, por lo menos 3 personas nos están preguntando, que ellos fueron rechazados por la estatura. Una persona me está diciendo que 1,49, una persona me está diciendo que 1,47, una persona que me está diciendo que 1,50. Entonces, esta especificación de la estatura, doctora, ¿es importante? Y si es importante, ¿qué factor tiene para que la gente sepa por el cual se están no rechazando, sino que pues en cierta medida es una restricción para poderlo realizar? Sí, ese tema de la estatura ha sido igual, como de esas prácticas heredadas. Sí, por mucho tiempo se les pidió que estuvieran por arriba, si no mal recuerdo, los 1,45, pero estoy hablando de hace muchos años, o sea, como, así como, si ahorita contestando esta pregunta les abono otro comentario al respecto. No, nosotros lo importante es el peso y que tengan un índice de masa corporal normal. ¿Sí? Si nosotros nos encontramos en un índice de masa corporal, porque puede suceder, son personas muy altas, también ya nos ha sucedido de 1,90 y pues pesan 52 kilos, ¿no? Entonces, lo que sí nos interesa, que pasen los 50 kilos y en caso de que midan menos de 1,50, que su índice de masa corporal esté normal. Si nos sucede que está por debajo de lo normal, no, porque ahí es cuando aplicamos el volumen de sangre total, que básicamente es un coeficiente que se multiplica. Si nosotros vemos que pues no llega al volumen adecuado, no lo vamos a descompensar, porque, repito, sí nos han llegado donadores muy altos y muy, muy delgados. Entonces, en el sentido estricto, pues ya pesa 52 kilos, pero en tu índice de masa corporal e incluso haciendo ejercicio. Sí nos ha sucedido personas, sobre todo nos pasa con los atletistas, los maratonistas, que tienen muy buena condición física y todo, pero también es cierto que ya su índice de masa corporal está muy, muy limitado, incluso quien se dedica estrictamente a depletar grasa, y propiamente no pasan cosas graves, pero repito, no tampoco vamos a obtener la sangre a costa de que se desmaye, a costa de que el volumen pues lo haga sentirse mareado. Entonces, la estatura no debe ser, o sea, no debe ser un criterio. Normativamente en los requisitos no está. Sí lo hacen todavía varios bancos, pero ahí cuando me han consultado a mí, oiga, es que está bajito, nos vamos por el índice de masa corporal. Correcto. Perdón, Sí, hay que pegar una disculpa, ya chequé bien lo del medicamento de la tamsulosin, son 6 meses, una disculpa, son 6 meses, sí, que hay que suspender. Perfecto, doctora, muchas gracias. Mire, también nos están preguntando, doctora, edad máxima para ser donador. Sí, la norma nos marca que son hasta los 65 años. Muy bien.
Otra cosa, doctora, también es muy común que para algunos pacientes la cantidad de donadores que se soliciten no es la misma que para otros. Y Sí, justamente es la pregunta que nos está realizando Gema Cruz. ¿De qué depende el número de donadores solicitados para cada paciente? sí. Sobre todo nosotros, cuando ya es una solicitud, aquí cambia mucho el tenor si es una donación altruista o si es una solicitud, lo que les decía un donador dirigido. Es decir, si nosotros nos están pidiendo, ejemplo, al paciente le están solicitando 2 concentrados eritrocitarios. Si nos retomamos un poquito a la imagen donde les ponía cómo se fraccionaba esa sangre, para que yo de una bolsita pues no le puedo cambiar, ¿no? O sea, me das 3 de estos, o sea, no. Una bolsita sí o sí solo me va a dar un concentrado eritrocitario. Entonces, generalmente para los concentrados eritrocitarios se pide 1 a 1. Es decir, si el médico te está pidiendo 5 concentrados eritrocitarios, sí necesito 5 donadores. Donde no siempre aplicamos el 1 a 1 es en el caso de los plasmas, porque de repente, históricamente, en la aplicación clínica, pues se solicitan mayor número de concentrados contra los crioprecipitados, ¿no? Que incluso muchos ya no los utilizan. Por lo que les mencionaba, si recuerdan la diapositiva, esa parte, la de los crioprecipitados, hay cosas que sí la industria ya empezó a avanzar, ¿no? Entonces, pues de repente ya no los usan tanto para corregir los factores de coagulación. Entonces, si es concentrado eritrocitario, si es 1 a 1, totalmente. En el caso de las plaquetas, en lo ideal, cuando son pacientes que ocupan un volumen importante de plaquetas, eso también es importante. Las plaquetas, su vida es muy corta, son 5 días. Entonces, cuando nosotros les hacemos luego la sugerencia al médico que cuando va a ocupar un número importante de concentrados plaquetarios, es mejor una aféresis. Es mejor una aféresis porque rescata un mayor número de plaquetas. En promedio, una bolsita, así como se las mostré de una sangre total, una bolsita que contiene plaquetas, de esa sangre rescatada, más o menos va a subir 5,000 plaquetas. Y usted lo sabe, doctor, cinco Sí. mil plaquetas son muy poquitas cuando tenemos una trombocitopenia importante. Versus una aféresis. Una aféresis, yo puedo ser la donadora de esas plaquetas. Esa bolsita, si la extraen de mi bolsita primaria, les voy a dar 5,000 plaquetas. Eso si yo tengo plaquetas altas. Pero si me hacen una aféresis, la misma persona con una aféresis puede abonar hasta 50,000 plaquetas. Entonces, la sugerencia es que cuando necesitan un ejemplo, nos han pedido 10 plaquetas, sí le decimos al médico, mira, te conviene más una aféresis. En ese sentido, si el donador va en otras condiciones, pero pues así no te pedimos 10 donadores. Y pues para los concentrados, sí o sí es 1 a 1. Perfecto, doctora, muchas gracias. Esta pregunta también se me hace interesante, doctora, nos la hace Fernando. Dice, en el caso de que por cuestiones religiosas no sea factible donar ni aceptar transfusiones de hemoderivados, ¿qué opciones se pueden ofrecer? Sí, ese sí es un tema complicado. Es un tema complicado. De hecho, en los congresos internacionales que he tenido la oportunidad de asistir, no tiene muchos años que incluso se suscitó un tema con un pediátrico. Es complicado porque normativamente el tema y tal cual lo expresa la norma, la responsabilidad de la transfusión es la del médico tratante que la prescribe. Entonces, opciones propiamente que homologuen la sangre no las hay. O sea, hasta el momento la farmacéutica, la industria farmacéutica no ha llegado al nivel de decir esto equivale a esto. No las hay. O sea, en el tema concentrado eritrocitario. Lo que ha avanzado un poquito, de hecho es un nombre comercial ya, es lo del plasma. Ya hay plasma como reconstituido, le llaman, que no es propiamente pues de otra persona. Es un tema muy complicado porque algunos en la práctica, yo tuve la experiencia, si no mal recuerdo, era una cirugía programada. Lo más que llegó a aceptar por temas religiosos el paciente fue que fuera una autodonación. Eso sí lo permitió, incluso, si no mal recuerdo, no ubico, creo que no son rabinos los que son como sus líderes. Bueno, su líder de su religión
En esa ocasión lo consultó, le dijo, ¿sabes qué? Es que no va a aceptar una transfusión de un tercero, o sea, no hay manera. Así sea la esposa, el hijo, no hay manera. Pero el médico tratante en esa ocasión pues hizo esa labor, ¿sabes qué? Lo otro te lo suplo con esto, pero con eso sí o sí necesito que sea sano. Y en esa ocasión lo que sí se hace, que otra vez es en casos extremos, ¿no? Porque yo no estoy muy a favor de que seas como que tu autodonación, porque pues por algún motivo te van a operar. Entonces, pues sí le pusimos un poquito más de tensión a su cirugía, porque lo que se hizo con ese paciente es que se le hizo una extracción. Obviamente esa sangre se separó exclusivamente para el paciente, se le hicieron las analíticas y cuando la requirió fue su misma sangre. En esa ocasión su líder religioso sí pues le dio check a esa iniciativa y no hubo problema. Pero sí, yo creo que ahí también le dejamos mucho de repente al que le está indicando, porque es un trabajo importante, entender que pues no va a haber algo que lo homologue. Hasta el momento todavía no lo hay. Claro. Muy bien, doctora. Pues como siempre, doctora, agradeciéndole su tiempo. No sé si por último quiera hacer la invitación nuevamente extensiva a todas las personas que nos acompañan y las que próximamente nos vayan a ver en la retransmisión y a través de las repeticiones por las plataformas digitales. La invitación para que acudan a ser parte de este Club del Donador y justamente nos apoyen en esta campaña que está actualmente realizando todavía el Banco de Sangre. Sí, pues nuevamente hacer extensiva la invitación. A mí me gusta mucho favorecer el que no solo es que el 14 de junio centremos todos los ojos en la donación. La necesidad de sangre existe todo el tiempo. Todo el tiempo, desafortunadamente, tenemos accidentes. Usted lo ha visto, doctor, cuando es un accidente masivo, vaciamos los refres que tenemos incluso con otros hospitales, porque sí tratamos de hacer una red de apoyo y no es suficiente. También los pacientes oncológicos todo el tiempo están necesitando sangre. De repente, lo que de manera nacional está como código de emergencia son las embarazadas. Las embarazadas, sabemos que cuando están en un caso de una eclampsia, pues no hay sangre que alcance para ellas. Lo que también nosotros le llamamos los grupos valiosos, ¿no? También tenemos casos que quisiéramos no fueran tan frecuentes, pero lo son. De repente grupos raros, AB negativos, los grupos negativos, que son valiosísimos porque pues no siempre los encontramos. También quisiera cerrar este punto. Hemos hecho un gran esfuerzo, no solo en Proquimed, incluso en los criterios de selección, por la inclusión. Siéntanse seguros que nosotros reforzamos más allá. El comentario viene porque hace muchísimos años incluso el tema de la preferencia sexual era un tema, ¿no? O sea, incluso había carteles de en estas condiciones no puedes donar. Aquí cuidamos mucho esa parte. Aquí no se discrimina por la preferencia sexual. Siempre cuidamos las prácticas de riesgo. Es importante mencionarlo porque históricamente no se hacía esta selección tan delicada y ahora lo hacemos. Lo hacemos porque considero que también es abrirnos a ser muy transparentes en nuestra selección, a que tú sientas que tu sangre es segura y que no solo estamos cuidando el tema de la seguridad a quien la va a recibir, también te cuidamos a ti, donador, porque también nos interesa que estés bien, que no siempre les comento, no por quedar bien con alguien, quedes mal contigo mismo, ¿no? Entonces, porque sí sucede, ¿no? Muchas veces no vamos conscientes de lo que implica la donación y hasta luego les comento, no quisiéramos que fueras tú el que ahora necesite la donación por esa urgencia. A medida que nosotros nos concienticemos de la donación altruista, la finalidad es que no tengamos que andar corriendo y cayendo en estas malas prácticas que es conseguir sí o sí donadores a costa de todo. Entonces, nuevamente les reitero la invitación, siéntanse en la libertad que toda la información, de hecho, ese es un principio que tenemos, toda la información que los médicos valoradores recaban es con la plena intención de que la sangre sea segura para todos y que es confidencial. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Y pues no me queda más que agradecerle su tiempo y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le voy a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor.
Que tengan Muy bien. excelente tarde. Gracias a Gracias, todos. gracias. También a ustedes quiero agradecerles su tiempo, sobre todo que nos acompañan como cada jueves en esta serie de webinars. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que la doctora amablemente nos compartió a lo largo del webinar y justamente también la revista Salud y Felicidad. La revista Salud y Felicidad, saben que pueden descargarla, compartirla, va dedicada todavía durante este mes de junio a papá y pues bueno, pueden compartirla a través de todas las plataformas digitales. Y bueno, no me queda también más que invitarlos a hacerles la extensa invitación. La próxima semana vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Pablo, ¿tienes por ahí los flyers? Vamos a hablar sobre los trasplantes de córnea. Ya con anterioridad hemos hablado mucho sobre los trasplantes renales y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre los trasplantes de córneas. Entonces, esperamos contar con su valiosa participación. Nos vemos en 8 días. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.